Bienvenidos sean todos ustedes a este podcast de Fernando Cavaletti con Fernando Cavaletti en la casa de Fernando Cavaletti, con un amigo de Fernando Cavaletti. Mi nombre es Fernando Cavaletti y me encuentro con un amigo muy chido, Mario Vázquez. ¿Cómo te encuentras? Bien, amigo, muchas gracias por la invitación. Sí, cuéntame, ¿qué hiciste el día de hoy? Pues tendí mi cama, lavé mis 2 pares de tenis que estaban bien mugrosos, desayuné un poquito y me vine a grabar contigo a tu casa. Así es, porque no importa a qué hora esté viendo usted esto, lo que importa es a qué hora lo grabamos. Son las 12 del día, es temprano todavía, amigos, en la casa del señor Fernando Cavaletti. El día de hoy, como viene o como ven en el nombre del podcast, Mario y yo vamos a hablar un poquito acerca de cómo la fe precede al milagro, de todos estos relatos en la Biblia, en el libro de Mormón, en Doctrina y Convenios y en general, donde primero las personas han tenido que mostrar su fe y después han visto el milagro. Recuerdo, Mario, en un video de Elder Holland y en un discurso que se llama Para tiempos de aflicción, donde él dice y recuerda a las personas que Dios actúa solo hasta que el hombre está al límite. Cuando el hombre ha sido estirado al límite y ya actuó, es cuando Dios intercede por el hombre. Entonces vamos a ver alguna de esas Vamos a verlo. alguna de esas anécdotas, ¿no? Alguna de esas historias. ¿Cuál es la primera que tienes para nosotros, Mario? La que quieras decir de esas, no importa en el orden que quieras. En el libro de Mormón, empezando como vamos en el Ven Sígueme de este año, estaba recordando de Nefi, ¿no? Cuando Nefi mata a Labán. ¿Qué pasa antes? El Señor le dice, pues ve, tienes que regresar, tienes que conseguir las planchas. Sabemos que Nefi va y pues Labán se rehúsa, va una segunda vez y es cuando le lleva todas las riquezas que tenían en su casa, ¿no? Que habían dejado en su casa, se las roban, los intentan matar y se van. Y Nefi es poco terco y necio y esto le favorece y va una tercera vez, ¿no? Y fue hasta esa tercera vez que ya es cuando el Señor, ya viendo que no tenía nada más que ofrecer y quizá no tenía nada más para dar, es cuando ya actúa y pone en sus manos a Labán. Entonces, si Nefi se hubiera rendido desde la primera vez, hubieran tenido que pasar no sé cuántos años, hubiera tenido que cambiar la historia para que obtuvieran las planchas, pero no fue así. Actuó una vez, actuó por las buenas, actuó como tratando de sobornarlo, algo así, de hacer un intercambio, un trueque, y en la tercera no le quedó de otra más que actuar como el Señor le indicaba, ¿no? Es una compra, Mario, cuando quieres Sí, me gusta eso porque no había notado que va a tomar muchas veces varios intentos, ¿no? A veces no va a ser a la primera que tú te esfuerces ya recibes del Señor, sino que va a tomar a veces varios esfuerzos y constantes para que suceda el milagro. Exactamente. Me gustó mucho, Mario. Yo también tengo o recuerdo una historia y es en el Nuevo Testamento con Zaqueo. Zaqueo, nos dice las escrituras que era un hombre chaparrito que era un publicano. Un publicano tenía la fama que ahora tiene un político. Nadie los quería en ese entonces. Un publicano era alguien que cobraba impuestos, un cobrador de impuestos. Entonces él tenía muchos deseos de ver y estar con Jesús, de saber cómo era, de tener una plática con él. Va entre toda la multitud y como es muy chaparro, descubre que tal vez la única manera de verlo o de llamar su atención es subirse a un árbol. Zaqueo se sube a un árbol y entonces logra llamar la atención del Señor. El Señor va hacia él y le dice: Zaqueo, baja del árbol porque esta noche voy a quedarme en tu casa. Entonces imagínate, después de haber tenido este deseo y de haber hecho un esfuerzo extra, el subir a un árbol le proporciona a Zaqueo algo que debe ser de lo más chido, ¿no? Para mí es muy grato cuando pueden venir visitas como tú, Mario, que se puedan quedar un rato y estar platicando o estar jugando o haciendo algo. Pero imagínate poder tener la compañía del Señor, que era lo que quería Zaqueo, y se le cumplió por hacer el extra. Primero muestras la fe y después viene el milagro. Exactamente, una chulada. De las mejores experiencias que puedes tener en tu vida, ¿no? Tenerme aquí, sí. No. También. De Abraham y Isaac, ¿cuál es el punto? ¿De que lo tuvo ya de grande o del cordero? Pues si no te sabes esa, di otra, Mario. Pues puede ser cualquiera de las dos. El campo de decisión, si quieres. La que quieras, di. Lo de Isaac es que lo lleva y hasta que ahí es cuando ya aparece el cordero. La que quieras decir. Vaya estás. En el Antiguo Testamento, casi empezando, vemos la historia de Abraham y Isaac, ¿no? Entonces vemos que le había pedido el Señor a Abraham que subiera junto con su hijo muy temprano a la punta de un monte para ofrecer un holocausto, en este caso un cordero.
Pero yo no sé cómo ha de haber pensado Isaac o qué ha de haber sentido cuando Abraham le dijo, pues tú eres el cordero y Dios me pidió sacrificarte y pues ni modo, ¿no? Coopera. Pero ya cuando estaba a punto de atravesar su cuerpo, es cuando el ángel aparece y lo detiene. Justamente como tú dijiste, ¿no? Ya cuando estás al límite es cuando el Señor actúa. Entonces el ángel le dice, pues detente y o sea, como tu ofrenda ha sido aceptada, desata a tu hijo y a unos metros aparece ahí un cordero listo para ser ofrendado. Ok, me gusta mucho esa historia. Otra historia que yo recuerdo en el que estaba pensando ahorita y en la que primero se haya mostrado la fe y después haya llegado el milagro, fue también con el arca de Noé. El registro nos dice, hasta donde entendemos, que no llovía en la tierra en ese tiempo. En Génesis nos dice que la tierra era regada por un vapor que salía en las noches desde la tierra y la regaba la tierra. Entonces aún no llovía, hasta donde yo entiendo. Y Noé le pide a las personas que le ayuden y les predica de que va a venir una gran inundación, de que va a llover sobre la tierra. Las personas obviamente no creen esto porque nunca habían visto lluvia y porque no era probable. Y Noé se pone a construir un barco, un arca, para que quepan todos los animales. Y él hace esto aún sabiendo pues lo que todos los demás sabían, que no llovía y que era muy improbable que pasara esa cosa, que pasara un diluvio. Entonces me gusta esta disposición de Noé, de los profetas del Señor, a hacer las cosas. Creo que es algo distintivo de un profeta, o para llegar a ser un profeta, que haces las cosas que te piden sin saber de antemano lo que va a suceder. Esto es la fe, la confianza en Cristo, en que van a venir cosas aunque tú no las puedes ver. Me gusta mucho eso. Después sabemos que llega la inundación y pues se lleva a todas las personas menos a las 8 que estaban en el arca y a todos los animales que salvó. Exactamente. Otra historia es el campo de Sion, Doctrina y Convenios. Incluso hay unos videos ya que sacó la iglesia sobre el campo de Sion, de cómo le es requerido a ciertos hermanos después de la restauración de la iglesia, que marchen junto con sus armas y pues los que puedan para cumplir con un mandato, un requerimiento que le habían hecho, ¿no? Incluso marcha José Smith, marchan algunos de los que después de esta prueba llegarían a formar parte del quórum de los 12. Entonces van sufriendo calor, sufriendo hambre, comiendo comida en mal estado, sin tener agua. Incluso en una de esas partes, José Smith saca agua al cavar un hoyo en la tierra, ¿no? Es un milagro también porque no tienen nada de agua. Y ya que van a luchar, resulta que cae un tormentón bien fuerte que impide que el ejército enemigo ataque y dé como paso a este milagro que se compuso una canción. No, bueno, eso lo quitas, no me acuerdo qué canciones. Okay. Pero la prueba aquí para ellos es que pasaran por todas estas aflicciones para que así puedan ser purificados, y quienes no se rebelaron en contra del profeta y de los líderes en este acontecimiento pudieran llegar a su máximo potencial, que iba a prepararlos para ser del quórum de los 70 y de miembros del quórum de los 12. Así es, al final ya no tuvieron que pelear esa batalla, el Señor la peleó por ellos, y creo que es una muestra, ¿no?, de cómo el Señor actúa después de la fe. Otra de las historias que a mí me gusta mucho leer en las escrituras es en el Antiguo Testamento con Elías el profeta. Son las dos viudas, viuda de Sarepta y otra viuda que también mencionan, y es una historia muy similar. Sufrían de una gran sequía, no tenían alimento, y llega Elías y le pide a una mujer viuda que le ayude, que le dé de comer, que prepare unas tortas con harina y con aceite. La viuda solo tiene en su casa ya lo último que queda para comer de aceite y harina, e incluso menciona que ya lo iba a comer únicamente para ya dejarse morir con su hijo. O sea, ya estaban preparándose para su muerte, para su muerte, para su último alimento. Entonces ella pues va, le prepara esto de comer a Elías, hace lo que él le pide, que ponga en primer lugar al profeta y después a su hijo, y le da una bendición de que nunca va a escasear la comida. Y en efecto esto pasa, ¿no? La viuda, aun con sus problemas, hace esto, y de ahí en adelante no falta aceite ni harina en la casa de la viuda. Yo creo que es algo muy importante de recordar con los diezmos. Cuando alguien está sufriendo una carencia financiera y tú le preguntas, ¿ya diste tu diezmo? Pues nadie está pensando en eso, ¿no? Si me falta el dinero, ¿cómo voy a dar dinero?
Pero ahí tenemos un ejemplo, ¿no? En el que primero se mostró la fe de la viuda y después vino el milagro. Yo creo que es una de las historias más hermosas que hay en las escrituras, ¿no? Pones primero el reino de Dios y después todo lo demás vendrá por añadidura. Una promesa bien chida. Otro relato que me estoy acordando ahorita es de Amón y su amigo, o quien fuera su amigo después, el rey Lamoni, ¿no? El Señor ya les había dicho que ellos iban a hacer instrumentos en sus manos y que iban a lograr a llevar el arrepentimiento a sus hermanos los lamanitas. Pero no pasó de la noche a la mañana. Amón tuvo que hacerse siervo del rey y tuvo que ser obediente y tuvo que ser ejemplar. Tuvo que volverse el mejor siervo y el mejor criador de caballos, me parece. ¿Y el mejor cortabrazos? Tuvo que volverse el mejor para que pudiera su rey voltear a verlo y pudiera ser un hombre de confianza. Y poco a poco tuvo que empezar a picar piedra y seguramente pasaron muchos años para que pudieran hacerse tan amigos y tan de confianza al grado de poderle predicar y de que incluso estuviera a favor de darle como la mitad de su reino, ¿no? Y que le predicara a su papá también, que era medio renuente. Así es, volvemos a enfatizar esto. A veces el milagro no va a llegar inmediatamente, sino hasta después de un esfuerzo constante, ¿no? Entonces me gusta esa historia por eso. Inicia desde ceros y empieza a trabajar para poder cumplir con el mandamiento. Es algo que nos recomiendan y nos recuerdan en la bendición patriarcal. Te tienes que esforzar para que estas bendiciones puedan ser. O sea, son tuyas si te esfuerzas, no son tuyas nada más porque sí. La siguiente historia que a mí me gusta es la de los israelitas cuando tratan de cruzar el río Jordán y cuando salen también de la esclavitud con los egipcios para cruzar el Mar Rojo. Entonces ellos se encuentran, hablando del Jordán, se encuentran en la orilla del río y incluso hay un video del Elder Bednar que ilustra un poquito esto. En cuanto ellos bajan sus pies y sus pies toca el agua, el río se abre, el río Jordán, y pueden pasar ellos sin ningún problema por tierra seca como el Señor se los había prometido. Pero es hasta que ellos bajan los pies y los mojan hasta que el río se abre, ¿no? Porque hubiera sido muy fácil para ellos pues quedarse y decir esperamos hasta que se abra el río y entonces ya pasamos. Porque dijeron que íbamos a pasar por tierra seca, ¿no? Pero ellos hacen ese esfuerzo y el Señor los bendice. Me gusta mucho esa historia. Muy, muy padre. Y una última que se me ocurre es de las piedras que iluminan el barco. En este caso en el libro de Éter, ¿no? Con los jareditas. El Señor les manda que preparen unos barcos con ciertas medidas y que van a quedar bien sellados para cuando estén en las profundidades. Y pues ellos no quieren estar en la oscuridad. Entonces Mahonri Moriancomer, el nombre del hermano de Jared, y Jared, su hermano, hablan con el Señor y les dice, pues necesitamos luz en los barcos, no podemos estar sin luz, ¿no? Y el Señor le dice, ¿y qué quieres que yo haga? ¿No? O sea, ok, va, pero ¿cómo te ayudo? ¿Qué puedo hacer por ti? No siempre el Señor nos va a resolver todo. Él está dispuesto a ayudarnos, pero espera que tomemos la iniciativa, como este fue el caso, ¿no? Entonces ellos tienen unas piedras, las tallan y se las presentan al Señor. Les dicen, Señor, creemos que si tú tocas la piedra se van a iluminar y con eso es suficiente, no te pedimos más. El Señor lo hace y así es como tienen luz en sus barcos. Yo creo que aquí está la prueba, ¿no? El Señor es como de, ¿quieres que te cumpla este deseo? Ok, pero ¿qué vas a hacer tú? ¿No? ¿O cómo te ayudo? ¿En qué te ayudo? ¿Para qué me necesitas? Algo específico, me gusta mucho eso. Ok. Ahora para terminar, Mario, ¿alguna historia personal en la que primero hayamos visto la prueba de nuestra fe y después haya llegado el milagro? Y algo que yo he presenciado en mi vida es el haber iniciado a predicar el evangelio por los medios que tengo. El Señor promete que Él va a darnos la trompeta de Dios, le llaman, que es para amplificar nuestra voz y que sea escuchada en más lados. Entonces yo sí he visto esto, no solo por medio del canal, sino por cuando he salido a la misión y en muchas ocasiones. Y creo que cuando compartimos nuestro testimonio y nos empeñamos en ayudar a las demás personas, aún con todos los defectos que tenemos, podemos lograr eso, que el Señor amplíe y amplifique nuestra voz. Eso ha sido un milagro que he visto después de haber ejercido fe y predicar el evangelio. Muy bien, me gusta eso. Yo recuerdo una, pues yo creo que es la prueba más grande que he tenido. En cuanto al cáncer, hace algunos años me diagnosticaron cáncer terminal. Y a pesar de que mi familia sentía que me moría. ¡Qué chido!
Y eso que están escuchando, amigos, es lo que pasa cuando vives en el Estado de México. No, porque en donde sea, le traen la campana también en el No, distrito. en Coacalco ya ya usan camiones, ya no dejan entrar a los burros. Pero el camión trae Sí, la cosa esa. qué chido. En Culiacán pasaba un camión sin campana. ¿Cómo? Nos tocaba ya. Ah, bueno. A ver, ya Mario, cuéntanos. Ahorita va a volver a sonar, pero cuéntanos. Sí, me acuerdo que hace algunos años me diagnosticaron cáncer terminal. Y a pesar de que mi familia pensaba que me moría, yo me sentía tranquilo porque sabía o de alguna manera sentía que no iba a morir. Estuve quizá muy cerca y después de quimioterapias y muchas cosas feas que pasé y después de bajar mucho peso y todo lo que ustedes quieran, parecía que iba a morir. Afortunadamente estoy aquí. Yo creo que mantener esa confianza en que el Señor, si algo pasa o si algo te pasa, y si no es consecuencia de tu desobediencia es porque te están probando algo, ¿no? Y cuando pasas la prueba entonces vienen las bendiciones. Ahorita ya quizá no tengo la misma condición física de antes, pero ya tengo salud. Ya con eso ya me doy más que por bien servido. Muchas gracias, Mario. Esperamos que estas historias, amigos, les hayan ayudado. Debemos recordar siempre que primero debemos mostrar nuestra fe antes de que venga el milagro. Háganlo y sus vidas van a ser bendecidas y van a poder apreciar los milagros del Señor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Fernando Cavaletti. Mario Vázquez. Nos vemos en la próxima. Bye. Ahí está.